Buenas tardes a todos, y voy a decir a todas, si no va a decir, se lo ha olvidado. Buenas tardes a todos. La Comisión Mujer y Diversidad del Club Financiero Génova ha querido sumarse a la celebración del World Pride de Madrid 2017, que a nivel mundial tiene lugar este año en Madrid. Y lo hacemos al igual que otros diversos organismos e instituciones públicas, así como entidades privadas, que de una manera abierta así también lo han apoyado. No les descubro nada si les digo que hace unos años este acto no se hubiese podido realizar en nuestro club financiero. Pero como todas las cosas de la vida, las situaciones cambian. Y también las personas, y progresan, y también las mentalidades. Y en este caso ya vemos que ha sido un cambio para mejor. Cuando instituciones como el Museo del Prado o el Museo Thyssen organizan en estos días actos de apoyo al World Pride, o incluso Telemadrid, que decide ser la televisión oficial de este evento, nuestro club financiero, que es un lugar excelente para el intercambio de ideas, no podía quedar al margen de este acontecimiento que tiene tanta repercusión social, no solo a nivel de España, sino también a nivel internacional. Por eso, la Comisión Mujer y Diversidad decidió organizar esta tribuna que hemos denominado La liberación de una generación, inspirándonos de Beatriz, y también de Octavio, el reconocimiento de la diversidad afectiva. Para ello tenemos la suerte de contar con tres ponentes extraordinarios, como son Beatriz Jimeno, Octavio Salazar y Marta Fernández, a los cuales en nombre del Club Financiero Génova les doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo por haber acudido a este acto de una manera tan generosa. Asimismo, tal como se os anunció en el programa de invitación, el acto estará moderado por Marta Blázquez, vicepresidenta de la Comisión Mujer y Diversidad del Club Financiero Génova y directora de Venta Empresa Peugeot España y directora de Desarrollo de Actividades de la Asociación Mujeres Avenir, etcétera, etcétera. Por otra parte, y antes de dar la palabra a Marta, quiero también agradecer la colaboración y el patrocinio de la Asociación de Amistad Hispano-Francesa, Mujeres Avenir, y de las compañías Sodexo y Peugeot España, que a su vez son miembros de la Junta Directiva de Mujeres Avenir y también miembros de la Junta Directiva de la Comisión Mujer y Diversidad. Y antes de dar la palabra a Marta, me parece interesante recordaros algunos datos que Beatriz Jimeno os contará con más detalle. En 2005 se aprueba en España el matrimonio homosexual con posibilidad de adoptar. Posteriormente, diversas comunidades autónomas aprobaron normas contra la homofobia. Por lo dicho, España figura entre los países más avanzados en legislación junto con Países Bajos y Suecia, donde se muestra mayor tolerancia social a la diversidad de opciones en materia sexual. De hecho, solo en 22 países se reconoce el matrimonio homosexual o algo similar. Debemos, por el contrario, destacar que la homosexualidad sigue estando criminalizada y perseguida en 72 países, fundamentalmente en zonas de cultura islámica. Por consiguiente, con este acto se pretende, aunque sea muy modestamente, seguir impulsando los cambios para poner coto a las manifestaciones de intolerancia y de discriminación laboral por razones de homofobia, que desafortunadamente aún existe. Bueno, finalmente, y antes de pasarle la palabra a mi compañera Marta, también deciros que estarán expuestos por la Librería de Mujeres los libros, algunos libros, porque tenemos aquí a intelectuales de primer nivel y además que se reproducen bastante y escriben mucho. Y yo he leído ya iba a decir tu torcho, pero es su tesis, que es Masculinidades y Ciudadanía, que era una maravilla y que lo ofrecí incluso a algunos directores de fábricas de Renault que creo que todavía no lo han terminado. Pero se los ofrecí. La librería de mujeres estará aquí, los libros están expuestos y compraréis los que os parezca y sobre todo hablaréis, si queréis firmarlo con nuestros compañeros, estupendo. Contamos hoy aquí con nosotros con el Cónsul General de Francia en España. El Cónsul General de Francia en España es una persona que apoya no simplemente el feminismo a fondo, puesto que forma parte de la Asociación Mujeres Avenir, sino que me agradeció el que Mujeres Avenir, y lo digo así, Cedric, porque así me lo has dicho, Sodexo, que es una empresa también francesa, y Peugeot, que los franceses
hayamos sido tan solidarios y tan generosos apoyando un acto tan importante como este. Así que muchas gracias, Cédric. Te pasaré la palabra al final y simplemente ahora enseñaros 2 minutos de vídeo donde Madrid le pide a París. Claro, estáis en un mundo, yo soy francesa y española, ya lo sabéis, son mis 2 países. Estamos aquí, empresa francesa, amigos franceses y muchos españoles que tanto adoramos. Y entonces París nos dice mucho, por eso ese vídeo a mí me ha conmovido y quiero que lo veáis, son 2 minutos. Y lo ponéis fuerte para las que no vean, por lo menos que escuchen. Es que hay que hacer práctica. Yo creo que el vídeo lo tenemos, lo que no tenemos son técnicos. Desde siempre ha sido el lugar de los enamorados. Suspiros, de los sí quiero. Y por eso te has convertido para todos en la ciudad del amor. Y eso, mi querida París, es lo que quiero pedirte. Me gustaría que me cedieras tu título. Eso es, Madrid, la ciudad del amor. ¿Te imaginas? Muy pronto nuestras calles se van a llenar de invitados de todo el mundo. Y créeme, será para nosotros un auténtico orgullo. Será un orgullo ser su casa, Su familia. amigos, compañeros, vecinos. Se nos van a llenar las calles de risas. De niños. De aplausos. De abrazos. Se nos van a llenar de amor las casas. Los bares. Las plazas. Los ojos, los corazones. Esperamos tanto amor por metro cuadrado Como nunca antes habíamos tenido. Y no te imaginas lo feliz que nos hace, porque si de algo tiene que llenarse una ciudad es de amor. y este amor no entiende de nombres, ni de condición social. Ni de convencionalismos. Es un amor diverso, libre. Es un amor orgulloso. Como nosotros. Como Madrid. Amiga París, te pedimos el título de Ciudad del Amor Durante la celebración del World Pride 2017. Ames a quien ames, Madrid te quiere. ¿Nos dejarías utilizar eso de tu ciudad tan bonito que es la ciudad del amor? Bueno, buenas tardes a todos y queridos amigos y conocidos y ya aliados nuestros. Qué suerte compartir otra tarde con todos vosotros en un momento tan especial, porque para mí, como podréis imaginar, es un placer y una responsabilidad moderar esta mesa de afirmación y de reconocimiento de la diversidad por la trascendencia y el momento que para el club, para la sociedad y para nosotros como individuos supone. Cuando se trata de transformar una... Cuando se trata de transformar una sociedad, todo aquello que se pretende cambiar se tiene que enfocar desde el estudio, desde la investigación, desde la intelectualidad. ¿Por qué? Porque, como hablando con Octavio, si no, se corre el riesgo de que nos tumben la reivindicación y que se acabe discutiendo desde los estereotipos y desde las emociones que producen estos estereotipos. Por esta razón, en el club no queríamos caer ni cuando se trata de feminismo ni cuando se trata
falta de diversidad en la discusión de opiniones o prejuicios personales o enzarzamientos emocionales. Realmente eso solo nos llevaría a banalizar un tema que es de mucho calado y muy profundo. Es necesario llevar este serio debate al campo de la ciencia en muchas de sus ramas, al de la biología, la antropología, la filosofía, la psicología, la política, y además hacerlo de la mano de estas personas que hoy van a estar con nosotros, como otras muchas, como decía María Luisa, que han invertido muchísimo tiempo y muchísima energía en el estudio y en trabajar desde la intelectualidad todo esto que nos estamos ocupando hoy, como lo hizo en nuestro acto anterior tan extraordinariamente el magnífico trabajo que hizo la filósofa Ana de Miguel, que también está con nosotros. No sé si prejuzgo ahora cuando alguno de vosotros, porque puede ser que le pase como me pasaba a mí cuando empecé a preparar esta mesa, y es que se me mezclaban en mi mente muchas cosas. Se me mezclaba el desconocimiento, el pudor para preguntar, la confusión de conceptos, prejuicios, conciencia de lo fácil que es la crítica en estos temas, pensar que es un tema residual, que a mí conmigo no va. En realidad, ¿sabéis lo que me faltaba? Me faltaba estudiarlo y leer sobre él. De hecho, estos 2 meses, ¿verdad, María Luisa? Hemos leído intensamente, nos hemos paseado por la Feria del Libro y por la Librería de Mujeres. Y yo hablo de una manera que nadie me entiende. Exactamente. Dice, ¿qué le pasa? Totalmente. Cuando acabas leyendo a estas personas, como a otros muchos, y estos conceptos los lees y los estudias, realmente el debate se enfoca de otra manera y os puedo decir que hoy somos otras personas. Queremos que este debate nos permita saber de qué hablamos y estemos cómodos hablando de LGTB. Que conozcamos los conceptos básicos, la evolución, y lo haremos de la mano de Beatriz, de los conceptos básicos y la evolución desde hace unos cuantitos años, donde la situación no era como la que tenemos hoy, de los enemigos y también de las referencias culturales y de los aliados que también existen. En fin, y cómo se vive todo en punto final en un club financiero en el mundo de la empresa. Es cierto que España está a la cabeza de la igualdad normativa, incluso hablando con ellos nos dicen que somos un benchmarking para otros países, y lo ha dicho las palabras de María Luisa cuando nos ponían en evidencia esas cifras, o cuando Carmena nos dice ame a quien ames, Madrid te quiere, o en Valencia el eslogan que era no ponían nada tienen de especial dos chicas que se dan la mano, ¿no? Pero esta misma transformación ¿se ha hecho en la sociedad civil? ¿La hemos hecho nosotros? Bueno, estamos avanzando y orgullosos. Seamos protagonistas, por tanto, de los cambios de nuestra sociedad. Y por eso os pediría, antes de empezar la mesa, que seamos capaces de poner en blanco nuestra mente, que les escuchemos sin nuestros prejuicios, que nos demos la oportunidad de saber de qué estamos hablando y después ya cada uno libremente que lo integre con sus bagajes personales. Y bueno, como estamos en la Semana del Orgullo, qué orgullo presentar este panel de ponentes. Vamos a empezar por ti, Beatriz. Beatriz Gimeno, muchísimos de vosotros la conoceréis. Es una política y activista del movimiento LGTB al que se le debe, como decía Marta en sus palabras, si hoy puedo estar aquí es gracias a Beatriz Gimeno y a otras muchas que han conseguido que todo esto avance. Eres licenciada en Filología Semítica, has sido muy activista y ahora eres presidenta, pero lo fuiste de la Federación Española de LGTB, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Eres una persona que ahora estás en la Asamblea de Madrid como diputada por Podemos y que también ahora estás en la parte más legislativa o más activa. Depende de cómo se mire, después de lo que hemos hablado antes. Has escrito, como decía María Luisa, muchísimas obras muy ricas, unos títulos preciosísimos, que luego tendremos la oportunidad de verlos, pero para que no se me olvide ninguno, Primeras caricias, La liberación de una generación, de Soy placer, Soy lesbiana, su cuerpo era, en fin, una serie de y la prostitución, libros. Su libro sobre la prostitución, c'est un chef-d'œuvre. Exactamente. Perdona por el francés. Y luego un libro que efectivamente merece la pena que también trabajéis, porque son unos temas tratados desde una mente tan privilegiada como la de Beatriz. También, aparte de escritora, participas en muchos medios de comunicación, y ya no me queda más que decirte, es madre de un hijo, de un hijo, y no me queda más que darte la palabra y deleitarnos con lo que nos tengas que decir, Beatriz. Bueno, muchísimas
muchísimas gracias. Gracias al Club Financiero por invitarme, por sumarse a esta celebración del orgullo. Gracias a Marta por la presentación y por su insistencia en que viniera. Me cogió en un momento malo por el orgullo, pero insistió mucho y hoy me alegro mucho de haberla hecho caso y de estar aquí. Y bueno, yo no sabía de qué hablar, me dijo que hiciera un repaso de conceptos básicos, que puede haber gente que no conozca exactamente algunas cuestiones básicas, y es un poco lo que voy a hacer. Yo siento si es muy básico para alguna gente, pero bueno, también intentaré que esté un poco a la altura de todo el mundo. Ella me decía que explicara un poco lo que significa LGTBI, que es esas siglas que usamos constantemente, el orgullo LGTBIQ. Nosotros en el colectivo ya decimos LGTBIQ+, para ir uniendo letras que se van uniendo. En Latinoamérica tienen más letras, LGTBIQ, T, I, bueno. Y voy a explicar, sí, que comprende toda la diversidad humana en cuanto a expresión de género, identidad, orientación, etcétera. Y voy a ser un poco rápida para luego hablar un poco de la trayectoria de los derechos, ¿no? Lesbiana, todo el mundo sabe qué es, gay también. Una cosa, como supongo que la mayoría sabe, pero aún así, es la orientación sexual, es decir, cómo se manifiesta el deseo sexual y la afectividad, hacia dónde se dirige, cuando se dirige a personas de tu mismo sexo, eres homosexual, gay o lesbiana. Y otra cosa es la identidad de género. La identidad de género son las personas cuyo sexo biológico no se corresponde con lo que se sienten, con lo que sienten que son, con lo que dicen que son, con lo que son, en definitiva. Son las personas transexuales. Bueno, personas, niños y niñas que nacen con unos determinados genitales, que es como en esta sociedad se define al nacer. Miras los genitales y dices, es niño, es niña. Bueno, pues eso a veces no es cierto. Miras los genitales y dices, es niño, y resulta que en realidad es una niña, o al revés. Es lo que, de ahí el autobús ese de hazte oír, ¿no? No hay niñas, que no te engañen, no hay niñas con pene ni niños con vulva. Bueno, en realidad sí hay niñas con pene y niños con vulva. Es decir, el cuerpo no define lo que tú te sientes. Esas son las personas transexuales. Transexualidad es, digamos, la parte más desconocida de la LGTBIQ, bueno, junto con los intersexuales. Las personas transexuales y también transgénero han existido siempre, son muy desconocidas porque bueno, son las personas del colectivo quizá más discriminadas, más marginadas, y viven en situaciones de marginalidad y de exclusión hasta ahora muy grandes. Ahora empiezan a vivir situaciones más normalizadas. Hasta hace muy poco tiempo, generalmente cuando una persona se definía transexual, era expulsada de su familia, de su comunidad, de su pueblo, etcétera. No podía estudiar y su salida única casi era la prostitución. Esto ha cambiado y cada vez vemos más niños y niñas trans, muy pequeñitos y muy pequeñitas. En los colegios hasta hace muy poco era imposible imaginar una niña o un niño trans, porque si un niño, biológicamente niño, lo que entendían, decía que era una niña, lo que le iban a hacer era reprimir, castigar, violentar, decirle tú desde luego, y por lo tanto se reprimían y si acaso lo expresaban mucho más tarde, ¿no? Ahora cada vez hay más y desde luego la familia no lo aceptaba. Es la ruptura máxima con lo que entendemos por ser hombre o ser mujer. Generalmente, aunque eso también ha cambiado, transexual entendíamos por la persona que se operaba o iniciaba un tratamiento quirúrgico, generalmente hormonal, médico, para adecuar su cuerpo ya en la adultez, ¿no?, a lo que realmente es. Y transgénero, aquellas personas que no se operaban y que no tenían ningún problema con sus cuerpos. Pero bueno, eso también está cambiando, pero esa era la diferencia en principio entre transexual y transgénero. Intersexual, LGTBIQ, intersexual, son aquellas personas cuyo sexo pues no está claro. Cuando te miran los genitales, pues hay personas que no saben si tiene un clítoris muy grande o un pene muy pequeño, que no se sabe. Y
y generalmente el sexo, el género, se asignaba, lo decidía el médico. Tradicionalmente el médico decía, no sabemos qué es, pero los padres, la familia necesita. Esta sociedad no asume que pueda haber gente que no sea ni niño ni niña, entonces necesita que sea niño o niña. El médico decía, edúquenla como niña, llámenla María y edúquenla como niño. Por defecto casi siempre era una niña, ¿no? Y bueno, eran educadas como niñas, en ocasiones como niños, hasta la pubertad, donde tales niñas, después de haber sido niñas, les salía barba, o tales niños menstruaban. Bueno, su reivindicación fundamental ahora son personas que pueden tener los genitales de una manera, el sexo gonadal de otra, los cromosomas de otros, y son más frecuentes de lo que podemos imaginar. Personas que físicamente no se les nota, pero que a veces sus genitales no se corresponden con la expresión de género que muestran, etc. Su reivindicación fundamental es que los médicos no decidan si son niños o niñas, que no se les inicien tratamientos quirúrgicos tempranos, porque a veces han producido auténticos dramas, gente que ha sido operada, se les han extirpado ovarios, se les ha cortado un pene para adecuarlo y hacer un clítoris, en fin, y luego resultaba que esa no era su identidad, no se sentían así generalmente en la pubertad. Su reivindicación fundamental es que no se inicie sobre ellos ningún tratamiento médico ni quirúrgico hasta que estas mismas personas en la pubertad o antes o cuando sea decidan lo que quieren ser. Queer, la palabra queer es muy complicada de explicar. Queer es una palabra que en inglés significa que se traduciría como raro, extraño. En fin, es una teoría filosófica compleja que ha dado lugar, como digo, a un corpus filosófico muy complejo, a veces muy difícil de entender, pero que simplificando mucho, y todo esto lo estoy simplificando mucho, son personas que digamos que no aceptan o que cuestionan las etiquetas gay, lesbiana, transexual, que cuestionan estas etiquetas y que algunas de ellas dicen que son de género fluido y que sobre los cuerpos se puede escribir, que uno puede escribir sobre su cuerpo lo que quiere ser, etcétera, ¿no? Es complicado y, como digo, hay mucho escrito, pero en general son personas que no se adaptan. Uno se llama queer a sí mismo cuando no se adapta a estas etiquetas de gay, lesbiana, transexual, etcétera. Como veis, luego está para mucha gente la complicación. Hay personas trans, la orientación sexual y la identidad de género son cosas que no tienen nada que ver. Hay personas transexuales que transitan, es decir, que nacen con sexo biológico hombre y que transitan, aunque este lenguaje tampoco se usa ya, pero bueno, hacia mujer, que son mujeres y que son lesbianas. Es decir, que su orientación, su deseo y su deseo se dirige hacia otras mujeres. Se puede ser transexual y lesbiana o hombre transexual y gay, porque la orientación sexual y la identidad de género no tienen nada que ver. Y ya finalmente, y para complicarlo más, estaría lo que llamamos la expresión de género, que es aquella forma que tenemos de manifestarnos. Ser hombre o mujer, además de que una identidad profunda, es también una manera de expresarse, de vestirse, de maquillarse, de peinarse. Hay ropas diferentes, una expresión diferente. Inscribes el ser hombre o mujer en tu propio cuerpo y así lo demuestras pues con la ropa, como digo, incluso con la manera de moverte. Bueno, pues la expresión de género puede ser masculina o femenina y todo esto no tener nada que ver con el cuerpo, la identidad, la orientación, etcétera, ¿no? Serían esas, para que nos entendamos, pues mujeres lesbianas o no lesbianas, pero muy masculinizadas, lo que antes se llamaba, o ahora todavía, una lesbiana muy masculina o que tiene mucha pluma, hombres con pluma, muy femeninos, pero bueno, y todo esto con muchísimas variaciones, con muchísimas gradaciones, etcétera, ¿no? En definitiva, la diversidad en cuestiones de afectividad, de sexualidad, de deseo,
deseo, de identidad. La diversidad humana es mucho más grande de lo que se nos deja ver, de lo que se nos ha enseñado. Y esto ha sido así siempre, en todas las culturas, no es nuevo, en todas las culturas ha habido personas, hombres y mujeres, y personas transexuales, bisexuales. No he hablado de los bisexuales. Los bisexuales son personas cuya orientación sexual, es decir, deseo y afectividad, se dirige a personas de ambos géneros. No tiene que ser ni con la misma intensidad, ni puede ser con distinta intensidad. Puede haber bisexuales más gays y bisexuales más lesbianas, pero bueno, que se dirigen, que pueden sentir deseo por personas de ambos sexos. En fin, pues como decía, que la diversidad humana es mucho mayor de lo que se nos enseña, ¿no? Yo tengo que decir, para acabar así con esta simplificación, con la que me siento un poco incómoda, pero bueno, espero haber aclarado algunas cuestiones muy rápidamente, que a mí en mi vida como militante LGTBI, conocer íntimamente, tener amistad profunda con personas transexuales ha sido lo más enriquecedor de toda mi vida. Son las personas más desconocidas. Generalmente casi nadie conoce a personas transexuales, a no ser que esté en el activismo o en determinados ambientes, y son las personas que han cambiado definitivamente mi manera de entender muchas cuestiones, ¿no? Para mí ha sido muy, muy enriquecedor, tengo que decirlo, y son, como decía antes, las personas más discriminadas y más marginadas en esta sopa de siglas. Y bueno, pues tenemos objetivos diferentes. LGTBIQ a veces somos personas, hombres y mujeres, con objetivos diferentes, no vivimos en la misma situación. Una lesbiana siempre es una mujer y vive y sufre todas las discriminaciones que sufren las demás mujeres, con el añadido de otras. Por tanto, una transexual o un transexual viven unas discriminaciones muy específicas, que a veces más que discriminaciones es directamente exclusión social. Por tanto, no vivimos las mismas situaciones, no tenemos a veces mucho que ver, incluso a veces no tenemos nada que ver, pero digamos que lo que nos ha unido es esa situación de discriminación que es social y que es también, durante muchos años, ha sido legal, ausencia total de derechos, ausencia de posibilidad de visibilizarnos, y nos ha unido en esa sopa a la cual se van uniendo otras letras, porque la diversidad, como digo, en el terreno de la orientación, la identidad, pues es muy grande y podría crecer como está creciendo. Hace unos años, cuando estábamos... ¿Me avisas cuando tengas? Sí. Hace unos años, cuando estaba en uno de los orgullos, que como sabéis, la gente que estáis en Madrid, pues es inmenso, es una de las mayores manifestaciones de todo el año que se convocan. Recuerdo que Cándido Méndez, el líder de UGT, el entonces líder de UGT, al ver aquella enorme manifestación, me preguntó ¿cómo lo hacéis? Porque aquello él se subió allí al estrado y vio una riada de gente, entonces por la Gran Vía, me parece, o por la calle de Alcalá, no recuerdo entonces dónde la celebrábamos, y me dijo, ¿cómo hacéis, no? ¿Cómo conseguís esto, no? Y yo recuerdo que le dijimos, porque realmente lo que nos jugamos es nuestra vida. Por tanto, sí que es una lucha por la vida, y lo ha sido, todavía lo sigue siendo, ¿no? De ahí que, bueno, el hecho de que sea tan masiva. Nuestra lucha tradicionalmente ha sido una lucha por ser, por existir, por poder existir públicamente, porque no nos mataran y porque no nos machacaran y poder. Por tanto, eso ha sido el primer estadio de esa lucha, ha sido una lucha por ser, una lucha por poder decir soy gay, soy lesbiana, soy transexual, que no es una lucha concluida y que no ha sido nada fácil y que todavía sigue siendo muy difícil. Una persona que no puede decir públicamente soy lesbiana y me enamoro de mujeres y quiero vivir con mujeres, tiene amputada una parte fundamental de su vida, y nada de lo que haga es verdad,
cuando estás con amigas, con amigos, cuando estás en el trabajo, cuando estás saliendo. Nada es verdad si tú no puedes decir, más que en ámbitos muy reducidos, soy lesbiana o resulta que soy un hombre, ¿no? A pesar de que me veáis así, yo soy un hombre. Bueno, si no puedes decir eso, tu vida está amputada de manera muy grave y por tanto nuestra principal lucha desde siempre ha sido una lucha por existir. Esto en España, para que os hagáis una idea, la lucha fue, como sabéis, en el franquismo era un delito. Podías acabar en la cárcel, más gays y trans que mujeres lesbianas, porque a nosotras la invisibilidad, el hecho de que mujeres puedan vivir juntas como amigas, no generaba la tensión que generaba, o el aviso, ¿no? La luz roja que se encendía cuando dos hombres viven juntos, que todo el mundo dice pasa algo cuando dos mujeres viven juntas. Yo recuerdo que yo vivía con mi pareja en la misma cama, o sea, dormíamos en la misma cama, éramos una pareja, y mi abuela decía, qué contenta estoy de que tengas una amiga tan íntima, qué contenta porque así no estás sola, ¿no? Bueno, o sea, quiero decir, no se le pasaba a mi abuela por la cabeza, si hubieran sido dos, su nieto, seguramente sí se lo hubiera pasado, aunque no lo hubiera dicho, ¿no? Entonces, bueno, en el franquismo, gays y transexuales sí que podían acabar en la cárcel, así que en virtud de la ley de vagos y maleantes y luego la de peligrosidad social, la lucha fue desde el principio por la desde poquitos años antes de la muerte de Franco, por la despenalización de la homosexualidad, porque dejara de ser un delito. Esa fue una lucha que, a pesar de que fue una lucha muy dura, para que os hagáis a pesar de que ahora se mencione poco, para que os hagáis una idea, ya era legal el Partido Comunista y era ilegal hacer una asociación LGTB. Entonces, las asociaciones LGTB se legalizaron después que el Partido Comunista. Costó mucho, ¿eh? O sea que ahora parece fácil, hemos ido muy rápido, pero la despenalización y la legalización del asociacionismo LGTBI costó muchísimo. Hasta el 79 no se legalizó la primera asociación LGTB. Después de la despenalización y de la posibilidad de asociarnos y de ser reconocidos o de poder formar asociaciones legales, pues la lucha fue por conseguir derechos básicos. En esto fue muy importante la llegada, importante en sentido dramático, la epidemia que entonces fue de SIDA. Nos dimos cuenta que en desigualdad no se puede vivir, ¿no? Conocimos todos y todas parejas, uno de cuyos miembros moría por SIDA, empezó a morir muchísima gente, y la pareja se encontraba en la calle sin ningún derecho. En muchas ocasiones, además, debido a la homofobia que había por entonces, los padres, la familia de la persona fallecida expulsaba a la pareja de la casa. Por supuesto, no había derecho a herencia ni a pensión, pero ni siquiera, a veces hemos conocido casos, yo los he conocido, ni siquiera dejaban a la pareja, a lo mejor a una pareja de 20 y 30 años. Yo he conocido casos en los que no le dejaron ni entrar a por su ropa en la casa, su ropa, no la ropa de la pareja, su propia ropa, porque no tenía ningún derecho legal, no era nadie. Eso nos hizo ser conscientes de que la discriminación era terrible y que así no se podía vivir, y comenzó la lucha por el reconocimiento de ciertos derechos aparejados a las parejas, que eran que mucho del derecho civil tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, ahí comenzó una lucha. Entonces no se nos ocurría hablar de matrimonio, era impensable, y comenzamos la lucha por leyes de parejas, por una ley de parejas que reconociera derechos sin llegar al matrimonio. Fuimos consiguiendo leyes en distintas comunidades autónomas que nos daban ciertos derechos, pero la ley que nos quedaba por conseguir era la ley de matrimonio, que es la ley que realmente nos discriminaba. Muchos derechos van aparejados al matrimonio, ahora cada vez menos, porque se van perdiendo, desgajando, ¿no? Se van convirtiendo en derechos subjetivos, individuales, pero entonces muchos derechos van aparejados al matrimonio. Luchamos por el matrimonio durante décadas y lo conseguimos, como ha dicho Marta, en 2005, y también una ley de identidad de género, que eran nuestras dos reivindicaciones: matrimonio, ley de identidad de género. Ley de identidad de género era para las personas transexuales, para que pudieran cambiar legalmente su nombre en los documentos. Imaginad a una mujer transexual con aspecto de mujer, con nombre de mujer y vestida de mujer, maquillada, etcétera, y con un DNI que pusiera Pedro.
O sea, esa persona, si ya lo tenía difícil, imaginad para conseguir trabajo. O sea, imposible, ¿no? Tú eres una mujer, te perciben como mujer, das tu DNI y pone Pedro Pérez. Bueno, el hecho de cambiar ese DNI era vital para estas personas. Se consiguió, y se consiguió en una ley que entonces fue muy avanzada, porque se consiguió sin necesidad de obligar a que para el cambio de nombre los documentos tuvieran que pasar por una operación que no todas las personas quieren pasar. Hay gente que se siente cómoda con su cuerpo y no quiere operarse, y hay otra gente que sí. Bueno, pues esa fue la ley de identidad de género. Y fue la que se consiguió. Y ahora mismo, y ya voy acabando, lo que estamos luchando es por leyes de identidad de género. Una ley en el Parlamento español. Ahora mismo tenemos ya una ley de identidad. Va a presentarse en el próximo curso legislativo una ley de identidad de género más moderna, porque la lucha ahora de las personas trans es por la despatologización. La OMS sigue considerando la transexualidad una enfermedad, también ha considerado la homosexualidad una enfermedad, hasta hace muy poco tiempo, por cierto, hasta los años 90, hasta los años 90 la OMS consideraba la homosexualidad una enfermedad. Hasta los años 90 una organización como Amnistía Internacional no reconoció a las personas homosexuales como sujetos de vulneración de derechos. O sea, para que os hagáis una idea de lo rápido que ha ido todo, pero en los años, hablamos de los 90, ¿no? Bueno, pues la ley de identidad de género por la que peleamos ahora es una ley que permita hacer el cambio registral, hacer el cambio de género, no solo sin necesidad de operación, que eso ya está conseguido, sino sin un diagnóstico médico, que ningún médico tenga que decidir lo que tú eres, ¿no? Y esa es la lucha ahora de las personas transexuales, la despatologización, retirar, y también a nivel mundial que la OMS retire la transexualidad de su catálogo de enfermedades mentales. Y en el campo LGTBI, ahora mismo ya hay una ley que se ha registrado. La lucha es, una vez conseguida la igualdad formal, la igualdad legal, la lucha es contra la LGTBI-fobia, para proteger de la discriminación, como existen leyes que protegen de la discriminación a las mujeres, como existen leyes del odio que protegen del racismo, pues para proteger de la discriminación a las personas LGTBI, de la discriminación y del odio, para que las agresiones sean castigadas, para que la discriminación en la empresa sea más difícil de hacer, para que estén protegidas en la escuela, en la familia, etcétera. Y ahora sí que termino. La escuela creo que es el gran... es lo que nos queda mucho por hacer en lo cotidiano, pero el gran tema es que entendamos que las personas LGTBI no salimos a los 15 como un repollo que nos abrimos, ¿no? Y decimos, no, que antes que nosotros y que nosotras ha habido un niño y una niña que era LGTBI y no ha podido decirlo en el colegio por miedo al acoso. De hecho, los niños y las niñas LGTBI se intentan suicidar o piensan en el suicidio un 40% de veces más que las personas heterosexuales. Hay un alto índice de suicidios entre los niños y las niñas LGTBI, aunque luego no se diga que ha sido por eso, porque a veces las propias familias lo ocultan, pero hay niños gays, la conciencia de la identidad de género es muy temprana, a veces a los 3-4 años uno ya sabe si es niño o niña, se corresponda o no, como he dicho, con tu cuerpo, y a los 3-4 años uno o una puede saber si es gay o lesbiana. También puede que no, y que lo sepas a los 15, a los 20, y hay la posibilidad de cambiar a lo largo de la vida, pero también ocurre que lo sabes a veces muy pronto. Y en la escuela eso es todavía un gran tema y es objeto de muchísima discriminación, mucho acoso, mucha marginación y sobre todo mucho dolor. Como decía antes, luchamos por ser, luchamos por vivir con la mayor felicidad posible y como los demás y como las demás, sin un dolor añadido que creemos que es muy injusto. Y nada más, gracias.
Muchísimas gracias, Beatriz, por aclararnos los conceptos y por poner en valor también todo lo que habéis hecho y lo que habéis conseguido en este país. Yo, que vengo de la España profunda, de un pueblo muy pequeñito, solamente había un gay y el pobre pasó un calvario, y fíjate que soy mayor, pero tampoco tanto, y en tan poco tiempo ese hombre hubiese sido feliz, y desde luego lo último que hizo es ser feliz en esta vida. Vamos a pasar al segundo de nuestros ponentes, Octavio Salazar, otra persona con la que nos vamos a deleitar, y le voy a pedir a María Luisa que lo presente, porque además de un extraordinario ponente intelectual, es amigo personal de María Luisa. Entonces... Sí, yo lo quiero mucho, ¿eh? Pero no sé si viceversa. Sí. Ahora quiero una declaración de amor. Esto está poniéndose, la cosa se está poniendo... Bueno, una buena noticia para todos y también para Cedric Prieto. Declaración de Ana Hidalgo. Aquí estamos como en la televisión, ¿eh? Ana Hidalgo acaba de responder a la alcaldesa de Madrid diciéndole: estimada Manuela Carmena, estimados amigos de Madrid, desde París os ama y comparte su título de Ciudad del Amor con vosotros. Ana Hidalgo. Después lo comentamos. Bueno, Octavio, ya os dije que Octavio es una persona, profesor titular de Derecho Constitucional, acreditado como catedrático de la Universidad de Córdoba, otro andaluz en esta mesa, y sus líneas de investigaciones son igualdad de género, nuevas masculinidades, derecho LGTBI, me faltan las últimas palabras que tú has añadido, Beatriz, diversidad cultural y religiosa, democracia y ciudadanía. Es miembro de la Red Feminista de Derechos Constitucional, de la Red de Hombres por la Igualdad, de la Asociación Clásica y Modernas y de la Asociación Personas por la Diversidad Afectivo-Sexual. Te falta Mujeres a Venir, ¿eh? Lo siento. Es autor, entre otros libros, ya dije que había escrito mucho: Las Horas, El Tiempo de las Mujeres, Cartografía de la Igualdad, Masculinidades y Ciudadanía, Los hombres también tenemos géneros, La igualdad en rodaje, Masculinidades, género y cine, y el último, que está hoy aquí con nosotros, en venta, Autonomía, género y diversidad. Es colaborador de medios como Blog o Mujeres en el País, de Huffington Post, Tribuna Feminista, Hombres Igualitarios, Diario de Córdoba, y tiene un blog personal. Octavio, bueno, es andaluz, como yo, y amigos andaluces me hablaron de él. Y yo, cuando nos conocimos, bueno, pues empecé a leer lo que él había escrito, Masculinidades y Ciudadanía, y pensé que era muy interesante que Octavio viniese a hablar a la red, no de mujeres, sino a la red de hombres de Renault, porque la red de hombres no ha necesitado ser creada, se creó hace un harto de tiempo, ellos solo se crearon. La red de mujeres la he creado yo, pero la red de hombres es impresionante. Entonces, la red de mujeres que se creó en Renault, que se creó para acompañar el cambio de mentalidad en la empresa, yo fui líder aquí en España y a nivel mundial somos 5.000 mujeres. Era una red de mujeres, pero una vez se decidió, a mí me costó, que había que abrir las puertas a los hombres. Y digo, bueno, ¿pero qué hombres? Y me dijeron, pues los hombres, María Luisa, los hombres de Renault, los de la fábrica, los del comercial, los del marketing. Digo, pues yo no lo veo claro eso. Pues mira, me decía Polina, la colaboratriz, me decía, pues María Luisa, hay que abrir la red de mujeres a la red de los hombres. Bueno, pensé entonces que sería bueno que antes de abrir la red de mujeres a esos hombres que querían entrar en nuestra red, Octavio se diese un paseo por las fábricas de Renault y contase un poco lo que él pensaba que eran las masculinidades, la ciudadanía. La revolución masculina. Y puse un título que tampoco era muy atractivo. Parece ser como el de hoy para ciertos. Lo llamé La revolución masculina, la revolución silenciosa. Y yo pensé que con ese título no iba a venir nadie. Pues digo, pues así lo he conseguido, como yo no quiero red de hombres, bueno. Pero me equivoqué. Y empezamos con Octavio a ir fábrica por fábrica. Carrocería Montaje Valladolid, Carrocería Montaje Palencia,
cajas de velocidades de la fábrica de Sevilla. Ahí fue más fácil. Nos fuimos a Madrid, hicimos la parte comercial, la parte de fabricación, producción, motores y cajas de velocidades. Fue tan... bueno, hubo sus reticencias, algunas reticencias, ¿eh? Alguno me decía, pero este señor es homosexual. Digo, ahí no sé. Este profesor no es homosexual. Digo, que no se lo he preguntado, pero bueno, tú se lo preguntas cuando termine. En fin, porque decía, es que está muy de acuerdo con las mujeres. Digo, pues qué raro, ¿verdad? Dice, sí, es que muy raro. Es que claro, es que piensa casi igual que vosotras. Digo, bueno. Pero aquello tuvo su retombe, y aquello se percibió bien. Y Octavio tuviste la sala llena, sin ninguna especie de agresividad, con mucho... Y las cosas cambiaron, y hoy, después del paso de Octavio por las fábricas de Renault, por la dirección comercial de Renault, por todos los departamentos de Renault, hoy tenemos 17% de hombres en la red de mujeres. ¿Vale? Tampoco fue la revolución de octubre, pero fue una revolución segura, porque vinieron los hombres que después de haber escuchado a Octavio comprendían lo que era una sociedad igualitaria, lo que queríamos, la igualdad de oportunidades y tal y cual. Y yo pienso que, como ya hace unos años, igual si te vienes de nuevo, metemos otros 17 más. Pero bueno, así conocí a Octavio, y os lo digo porque aquí hay muchas empresarias, y empresas como Sodexo, que son personas que apoyan el LGTB a fondo, y otras como Peugeot. El paso de Octavio por nuestra empresa fue muy, muy positivo, simplemente para que tengáis, si os apetece, esta experiencia. Y ya te dejo hablar. Ya te dejo hablar porque aquí no hay muchos hombres. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, María Luisa. Como podéis imaginar, somos buenos amigos, y por supuesto que el viceversa existe, ¿no? Ella sabe que si ella... En el AVE hablábamos mucho. Si ella me dice ven, lo dejo todo, y hoy lo he dejado todo y me he venido aquí para estar con vosotras y con vosotros, ¿no? Gracias al Club Financiero, a todas las personas que habéis hecho posible este acto, desde los que habéis estado tramándolo hasta las chicas y chicos que estáis por ahí pendientes de que no falle ni el más mínimo detalle, a mis queridas amigas de la librería Mujeres. Estoy seguro que Elena Lasera se lo hubiera pasado aquí divinamente, y casi me la estoy imaginando ahí con su pelo blanco y algunos de sus sombreros, ¿no? Para mí es un auténtico placer estar además en una mesa rodeada de estas mujeres con tanto poderío, ¿no? Que diría Marcela Lagarde, ¿no? No ya mujeres empoderadas, sino mujeres todavía un paso más adelante, que son mujeres con poderío, ¿no? De las que yo aprendo tanto y de las que intento absorber lo máximo posible siempre que tengo la oportunidad, como esta tarde, de compartir espacio con ellas, ¿no? Y voy a empezar un poco hablando de mí, ¿no? Como antes además lo ha sacado al hilo de su presentación tan cariñosa María Luisa, pues voy a empezar hablando de mí para explicarle de entrada desde la posición desde la que hablo, ¿no? Porque creo que en este tipo de intervenciones yo creo que hay que hacer un ejercicio también de honestidad, no solamente intelectual, sino también personal, porque además yo estoy convencido de que es imposible, al menos para mí es imposible, separar el currículum de la vitae, ¿no? Esas dos facetas, ¿no? Que en el mundo patriarcal y masculinizado normalmente se tienden a separar como dos ámbitos casi enfrentados, diría yo. Pues yo tengo relativamente claro, bastante claro desde hace un tiempo, que mi vida no tiene sentido sin mi currículum, y al contrario, ¿no? Y que todo forma parte del mismo conjunto de cosas, ¿no? Y en ese conjunto de cosas lo único que yo tengo claro es que efectivamente soy un bicho raro, ¿eh? Pero desde que yo el año pasado le oí a Rosa Montero en una de las presentaciones de su último libro decir tan abiertamente que la normalidad no existe y que finalmente todos somos bichos raros porque lo normal es lo normativo, ¿eh? Pues yo estoy absolutamente contento, alegre y satisfecho de ser eso, un bicho raro que de alguna manera obedece a esos tres criterios que, si ven mi perfil de Twitter o en alguna otra red social, pues lo utilizo un poco como carta de presentación, ¿no? De entrada, creo que soy un jurista bastante heterodoxo. Yo me dedico al derecho constitucional y trabajo dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y explicando a mi alumnado la Constitución, los derechos, las libertades, los órganos políticos.
Pero sí es cierto que dentro de lo que habitualmente se entiende, que es el derecho, soy alguien que se toma el derecho de manera muy diversa a lo que es la línea dominante, ¿no? No soy nada formalista, suelo tratar los temas de manera muy incluso transdisciplinar. Antes que hablábamos de lo transexual, pues transdisciplinar incluso. Y por supuesto bebo muy especialmente de todas las fuentes que tienen que ver con la teoría feminista, ¿no? Soy un hombre feminista. Y aunque esos términos a algunas y a algunos les puedan parecer imposibles de conciliar, pues yo creo que efectivamente el futuro solamente será posible si mujeres y hombres seamos finalmente todas y todos feministas, ¿no? Yo hace un tiempo que tengo muy claro además que el feminismo no es solamente una propuesta teórica de una enorme envergadura que lleva siglos aportando planteamientos políticos, culturales, filosóficos realmente revolucionarios, sino que también es una vindicación política y además de todo eso es una manera de vivir, ¿eh? Y eso es algo que he ido aprendiendo en los últimos años gracias fundamentalmente a las enseñanzas que he ido recibiendo de mis amigas feministas, ¿no? Aquí está por ejemplo una querida amiga como es Ana de Miguel, que sin duda es una de esas referencias, ¿no?, de las que yo me nutro cada día, ¿no? Por lo tanto, para mí el feminismo es una especie de ética, ¿no?, una manera de estar en el mundo y una forma de vida, ¿no? Por lo tanto, no puedo separar el feminismo de mi acercamiento a los temas, ni tampoco, por lo tanto, del acercamiento a los temas que esta tarde estamos viendo, ¿no? Y luego, pues también soy padre, y a mí me gusta definirme, jugando un poco con los términos, como un padre queer, porque también lo que hace tiempo descubrí es que yo como sujeto masculino me sentía tremendamente incómodo en esas etiquetas, en esos compartimentos estancos, ¿no?, que desde hace siglos el patriarcado viene estableciendo en cuanto a lo que significa ser hombre, ser mujer, ser hombre además con una determinada orientación sexual normativa y mayoritaria, ¿no?, entre comillas, y por lo tanto me gusta ese término queer, ese término raro, en lo que supone de subversión, ¿no?, y en lo que supone de contestación a unas categorías que yo creo que habría que desmontar, ¿no?, y que yo creo que el gran horizonte, ¿no?, político, jurídico y cultural sería efectivamente desmontar esas categorías estáticas, ¿no? Pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer hasta llegar a ese momento, ¿no? Y de eso es de lo que pretendo hablar en mi tiempo de intervención. Efectivamente, hemos dado nuestro país, antes lo apuntaba Beatriz, y no voy a ahondar mucho en ese recorrido histórico. En nuestro país hemos dado un salto, evidentemente, no solamente cuantitativo, sino cualitativo, en cuanto al reconocimiento jurídico, en cuanto al reconocimiento de derechos, de libertades. Hemos pasado de un país donde, como decía antes Beatriz, se perseguía penalmente a los homosexuales, a un país que tiene un código penal donde lo que se penaliza es precisamente el discurso del odio y discriminatorio contra las personas por razón de su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? En ese arco que va de una norma penal a otra, pues hay toda una larga historia de luchas personales, de luchas colectivas, y ahí yo creo que ha sido esencial el papel que en este país ha tenido, por un lado, el movimiento feminista, sin duda, y por otro lado también el movimiento LGTBI, con todas las siglas y todas las letras que le queramos poner, ¿no? Hasta llegar a un momento donde tenemos normas, y barro un poco para casa, como puede ser el Estatuto de Autonomía de Andalucía, donde expresamente se reconoce como un derecho fundamental, algo que ni siquiera está en la Constitución española, que si se plantea una futura y necesaria reforma, habría que introducir todos estos temas en el texto constitucional. Bueno, pues en el Estatuto de Andalucía ya tenemos un artículo, el artículo 35, donde se reconoce el derecho de toda persona a que se respete su orientación sexual y su identidad de género, ¿no? Ahí hay toda una larga trayectoria y creo que es necesario hacer ese ejercicio de memoria, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de democracia, no podemos perder la perspectiva de esa memoria. Es decir, no podemos perder la perspectiva. Eso es algo que yo continuamente le repito, ¿no?, a mi alumnado, que en nuestro país pues había, como veis ahí en la diapositiva, hasta hace relativamente poco tiempo, fichas policiales donde el motivo para abrir esa ficha policial era la orientación sexual de una persona, ¿no? Y eso estaba vigente en nuestro país hasta hace nada, hasta antes de ayer. Eso en términos históricos es nada, ¿eh? Por lo tanto, no podemos perder
de vista esa perspectiva, esa trayectoria donde la homosexualidad ha sido considerada una enfermedad. En el año 1990, el 17 de mayo de 1990, es cuando la Organización Mundial de la Salud decide dejar de considerar a la homosexualidad como una enfermedad. Por eso ese día se celebra el Día contra la Homofobia a nivel mundial. Pero también ha sido considerado un pecado en distintas convicciones, de distintas convicciones religiosas, y por supuesto un delito en ordenamientos como el nuestro hasta hace nada, y en muchos países, como antes también se comentaba, todavía incluso castigando con la pena de muerte, ¿no?, a aquellas personas por motivos de su orientación sexual, ¿no? Por tanto, no podemos perder de vista ese recorrido, ¿no?, y esa trayectoria, ¿no? Desde el punto de vista de la igualdad de derechos, efectivamente vivimos ya en una sociedad, y tomo ese término del feminismo, ¿no?, y de todo lo que ha aportado la teoría feminista, en una sociedad formalmente igual. Es decir, nadie puede discutir que con sus luces y sus sombras tenemos instrumentos legislativos que, como antes apuntaba Beatriz, algunos hay que mejorarlos, hay que avanzar, hay que trabajar en otro tipo de instrumentos, pero yo creo que desde el punto de vista legislativo meramente formal hemos dado un salto absolutamente incuestionable. Ahora bien, otra cosa es que vayamos a la realidad, a qué pasa de facto, y a que nos planteemos eso que en términos jurídicos llamamos la igualdad material. Es decir, más allá de las leyes, somos iguales desde el punto de vista de las condiciones sociales, políticas, económicas o culturales en las que vivimos unas y otros, o realmente ahí todavía sigue habiendo obstáculos que dificultan la plena igualdad de los individuos, ¿no? Pues yo creo que efectivamente sigue habiendo muchos obstáculos, ¿no? Sigue habiendo, por lo tanto, una desigualdad de hecho, ¿no? Y yo en esa diapositiva simplemente me limito a citar algunos ámbitos que todavía hoy siguen sufriendo determinadas personas en nuestro país por motivo de su orientación sexual o su identidad de género. Antes se apuntaba algo al respecto, ¿no? Los llamados delitos de odio y discriminación, ¿no? Desde que en este país se hacen informes por parte del Ministerio del Interior, algo que se está haciendo desde hace muy poquito tiempo, sobre este tipo de delitos, es decir, que son aquellos que se basan en el ataque a una determinada persona por circunstancias que tienen que ver con su identidad personal o por sus circunstancias sociales, en esos informes se nos revelan continuamente cómo la orientación sexual, la identidad de género sigue siendo uno de los factores esenciales de este tipo de delito. Un tipo de delito en los que además hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas que hay es que, y hay constancia de ello, la mayor parte de esos delitos no se denuncian, precisamente por el miedo, ¿no?, que tienen muchas de estas personas, homosexuales, lesbianas, transexuales, a hacer visible su identidad o su orientación sexual, o acudir a una comisaría de policía, o incluso por desconocimiento del marco normativo. El tema del acoso escolar, yo trabajo mucho en institutos, en centros educativos, y raro es el centro educativo donde no hablo con la orientadora, y lo digo en femenino porque suelen ser mayoritariamente orientadoras. Raro es el centro escolar donde no me plantean que tienen un problema de acoso con un chico o con una chica por motivo de su orientación sexual o de su identidad de género. El tema de la invisibilidad de las mujeres lesbianas, ¿no?, que se suma pues a esa discriminación básica por el hecho de ser mujer, ¿no? Como las mujeres lesbianas, como muchos, siguen apareciendo, lo pongo ahí casi como anécdota, pero que no es tanto, como mito erótico para los hombres heterosexuales, ¿no? Pero que luego cuando uno ve, por ejemplo, listados como el del periódico El Mundo de hace un par de días, ¿no?, con las personalidades gays más influyentes del país, pues resulta que de una lista de 50, pues creo, si no me equivoco, eran 9 las mujeres que aparecían solamente en esa lista, lo cual ya de entrada, pues como siempre decimos desde el feminismo, ¿no?, si somos mitad y mitad, pues esas cifras nos están revelando que algo malo sigue pasando. Luego, algo que a mí me preocupa especialmente, porque yo soy un chico de un pueblo del sur de Córdoba, vivo en una capital de provincia pequeñita, y creo que a veces perdemos de vista que hay una diferencia enorme entre cómo se siguen viviendo todas estas cuestiones en los contextos urbanos y en los contextos rurales, y creo que a veces se plantean discursos, campañas e imaginarios que van muy dirigidos a un sector muy determinado de la población LGTBI, y pierde de vista que la realidad de un pueblo pequeño, de una zona rural, de una capital de provincias del interior de nuestro país, no tiene nada que ver con lo que pasa en Madrid, con lo que pasa en Barcelona, con lo que pasa en Málaga.
Los discursos sancionadores de las religiones. Yo tengo la desgracia de vivir en una provincia donde tenemos un obispo que cada 2 por 3 lanza discursos que deberían, yo creo que estar perseguidos penalmente. De momento han fracasado todos los intentos y ha habido denuncias. El año pasado algunos colectivos de Córdoba planteamos denuncias ante la Fiscalía, pero donde se nos vuelve a mostrar cómo de determinados ámbitos, sobre todo de autoridades eclesiásticas, se siguen lanzando discursos absolutamente de odio y discriminatorios contra esta población. Lo que antes comentaba Beatriz, ¿no? La patologización de la transexualidad, ¿no? Esa ley del 2007, con todo lo que supuso de avance, sin embargo, sigue manteniendo la idea de que ser transexual es sufrir una enfermedad y, por lo tanto, es el poder de los médicos, ¿no? El que finalmente actúa para decidir en qué condiciones, cuándo y bajo qué informes, ¿no? Una persona puede finalmente hacer compatible el sexo físico con el sexo que siente, ¿no? En su cabeza, en su corazón y en sus entrañas, ¿no? Y luego, pues, toda una serie de violencias que podríamos llamar violencias simbólicas, ¿no? Violencias que tienen que ver, por ejemplo, con los estereotipos, ¿no? Los estereotipos que en muchas ocasiones los medios de comunicación nos lanzan sobre lo que significa ser gay, o lo que significa ser lesbiana, o lo que significa ser transexual, ¿no? Y más allá de esos estereotipos, la violencia simbólica, que para mí supone, pues, de repente estar en unos grandes almacenes, encontrarme un libro de un sujeto que sigue defendiendo que la homosexualidad se puede curar, ¿no? O que, por ejemplo, cuando en el año 2005 se discutió en el Parlamento español la reforma del Código Civil para introducir el matrimonio igualitario, hubo comparecencias, ¿no? De algunas personas que defendían, ¿no? Que la homosexualidad podía curarse y que, por supuesto, era una aberración, ¿no? Reconocer el matrimonio igualitario, ¿no? Todo eso implica una violencia, sin duda, política, ¿no? y simbólica de primer orden. Y todas esas violencias, ¿no? De todo tipo, ¿no? Que siguen sufriendo las personas por motivo de su orientación sexual o identidad de género, yo creo que está muy estrechamente relacionado con un orden político, un orden cultural que está como subsuelo, ¿no? A todas estas realidades, que es, como bien analizado fundamentalmente en la teoría feminista, pues el orden patriarcal, ¿no? El orden patriarcal, que es donde se establecen unos determinados modelos de subjetividades masculina, femenina, de relaciones entre ambas, y donde, y de manera por supuesto tremendamente esquemática y reducida, nos encontramos como el eje de ese orden patriarcal es el dominio masculino y, por lo tanto, la ideología básica es el machismo y, a su vez, el androcentrismo, es decir, el hombre como el eje de referencia universal y, por lo tanto, a partir de ahí, la universalidad sustitutoria masculina, ¿no? Los hombres nos asumimos, ¿no? El papel de representantes globales de la masculinidad y no los hombres en general, sino un determinado modelo de hombre. La subordiscriminación de las mujeres, ¿no? Utilizo un término que utiliza una jurista vasca, Magui Barrere, ¿no? Que va más allá de la discriminación, es esa idea de la subordinación estructural de las mujeres y la devaluación de lo femenino, ¿eh? Todo lo que lleve el adjetivo femenino se tiende a considerar como de menor entidad, de menor prestigio, de menor autoridad, ¿no? Eso en el ámbito de la cultura. Laura Freixas, me imagino que lo comentaría aquí en la última jornada que organizasteis, lo explica perfectamente cómo pasa eso en el ámbito de la creación. Y ese modelo además se apoya en un modelo hegemónico, ¿no? de masculinidad, que es un modelo basado fundamentalmente en la detentación del poder, de la autoridad, de la violencia, lo cual no quiere decir que inmediatamente y de manera irreversible todos los hombres ejerzamos violencia o seamos violentos, sino que desde el momento en que tenemos poder y autoridad tenemos la posibilidad de utilizar instrumentos coactivos y violentos sobre los que están sometidos y sometidas a nosotros. Una identidad que, si por algo se caracteriza, es por su precariedad, ¿eh? Los hombres que responden a este modelo hegemónico necesitan permanentemente estar demostrándose a sí mismos y a los demás, y fundamentalmente a sus pares, que son hombres de verdad, ¿no? Como cantaba Alaska en los 80, ¿no? Que buscaba un hombre de verdad. Bueno, pues los hombres permanentemente tienen la necesidad de demostrar que son hombres de verdad y que no están traicionando a su género, ¿no? Y eso sucede muy especialmente en los grupos de pares, ¿no? Y a través de toda una serie de rituales que los hombres desarrollan a lo largo de su vida. Y ese modelo de masculinidad, es ahí donde quería ir también, es un modelo tremendamente homofóbico.
Homofóbico en el sentido de rechazo de todo lo que tiene que ver con ese ámbito que es el de las mujeres, el de lo femenino. Es decir, no simplemente homofobia en el sentido de rechazo de la orientación sexual, sino homofobia en el sentido de todo lo que tiene que ver con las mujeres. Porque ser un hombre de verdad significa no ser una mujer, ¿eh? Por lo tanto, un hombre que no responde a esas expectativas de género ya se plantea, como antes decía en broma María Luisa, la duda de si será homosexual o qué será, ¿eh? Por eso, pues claro, no nos debería extrañar que cuando uno sigue yendo hoy al patio de un instituto o de un colegio, pues uno de los insultos más habituales entre los chicos jóvenes pues sea calificar a otro de maricón, mariconazo o nenaza, ¿eh? Con independencia de que esté aludiendo a su orientación sexual. De esa manera lo que está es devaluando su masculinidad, ¿eh? De esa manera también vemos cómo, y eso lo explicaba muy bien Didier Eribon, ¿no?, que es uno de los principales teóricos, ¿no?, de la identidad homosexual, cómo la injuria, el insulto, forma parte de esa identidad, ¿eh?, absolutamente vulnerable de las personas homosexuales, ¿eh? Esa vulnerabilidad, que es una vulnerabilidad emocional, física, social, genera además una situación de miedo. Y como bien explica Amelia Barcácer, quien está en una situación de miedo no tiene poder, ni puede tener poder. Por lo tanto, difícilmente podemos tener sujetos y sujetas empoderados, empoderadas, si seguimos situándolo en ese contexto de miedo, de vulnerabilidad y de violencia, ¿no?, estructural y simbólica contra ellos y contra ellas. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hemos avanzado desde el punto de vista legislativo, hemos avanzado desde el punto de vista formal, a todos y a todas se nos llena la boca de tolerancia, ¿no?, esa palabra que yo erradicaría del lenguaje, porque efectivamente la tolerancia implica un ejercicio de violencia, ¿no?, por parte del que tolera frente al tolerado, ¿no? Hay una situación jerárquica, no hay una situación de igualdad, ¿no? Si tuviéramos igualdad de derechos, sobraría la tolerancia, ¿no? Yo no tendría que tolerarte a ti si efectivamente fuéramos iguales y nos reconociéramos como iguales, ¿no? Por eso yo creo que la palabra clave es la del reconocimiento. ¿Qué hace falta ahí? Pues yo creo que hace falta, y ahí apunto toda una serie de cuestiones de manera muy rápida y casi telegráfica las comento. Creo que es muy importante trabajar de manera colectiva, ¿eh? Yo creo que a veces uno de los problemas que se tiene desde el punto de vista en general de la igualdad, ¿no?, es perder de vista esa dimensión colectiva y política de la lucha, y yo creo que además el marco neoliberal en el que estamos propicia, ¿no?, esa lógica individualista que fracciona tremendamente a los sujetos políticos y que por lo tanto hace que se corten alas, ¿no?, de esas reivindicaciones. Creo que es muy importante que haya una conexión mayor de lo que a veces hay, yo creo que a veces también pretendidamente por parte de algunos sectores, entre las reivindicaciones feministas y las reivindicaciones del movimiento LGTBI. En los últimos tiempos se están planteando toda una serie de debates y de discursos que yo creo que a veces el propio patriarcado los activa, ¿eh?, porque le interesa fragmentar cuanto más mejor, ¿no?, a todos estos grupos y colectivos. Creo que hay que trabajar por un nuevo, pues eso, un nuevo pacto social, ¿no?, como desde hace ya tiempo viene reclamando el feminismo, ¿no?, un nuevo modelo de convivencia, ¿eh?, en el que planteemos una construcción de las subjetividades con independencia de las orientaciones, las identidades de género, totalmente distinta a la que tenemos, y un reparto de roles, de derechos y responsabilidades completamente distinto al que tenemos en la actualidad. No podemos perder de vista la dimensión transnacional, es decir, a veces nos quedamos demasiado mirándonos nuestro ombligo de lo bien que estamos en esta ciudad del amor y perdemos la perspectiva de que en países tan próximos como algunos de la Europa del Este es que están torturando en cárceles a gays, ¿eh? Por lo tanto, en esta Europa de los derechos y de la democracia no deberíamos perder esa perspectiva. Tenemos, por lo tanto, que reconocer la pluralidad de sujetos y de identidades. Eliminar o al menos reducir la potencia, la efectividad que siguen teniendo, por utilizar unos términos de Foucault, esos poderes disciplinarios que siguen existiendo en nuestra sociedad. Y cuando hablo de poderes disciplinarios me refiero, por ejemplo, a la medicina. El poder del médico para decidir si un intersexual tiene que ser un chico o una chica y practicar directamente una mutilación genital, ¿no?, que es lo que pasa en muchas ocasiones con las personas intersexuales. El poder médico, que es el que hace un informe para legitimar que una persona transexual pueda cambiar su nombre en el DNI. El poder de las religiones, el poder de la cultura, el poder, por supuesto, de los medios, ¿no?, el poder del derecho. El derecho sigue siendo un instrumento disciplinario y que determina muy claramente cuáles son las identidades normalizadas, normativizadas y cuáles son las que se quedan fuera.
creo que hay que reconocer, por supuesto, la diversidad de formas familiares y de vínculos y de dependencias y de cuidados. Ya el salto que se dio con el reconocimiento del matrimonio igualitario fue un salto sin duda importantísimo, pero yo creo que quedan todavía muchos más saltos que dar, ¿no? Yo creo que incluso ahí hubo una lógica asimilacionista que incluso yo sería hasta ciertamente crítico con ella. Hay que superar el carácter androcéntrico y heterosexista del derecho. El derecho que sigue diciendo en el Código Civil que el modelo de referencia del buen comportamiento es el diligente buen padre de familia, y que si yo ahora mismo estoy en un grupo de reforma constitucional con perspectiva de género, y está mi colega Iciar Gómez que puede confirmarlo, donde por ejemplo de entrada estamos analizando el tipo de lenguaje, ¿no?, que se utiliza en la Constitución española, donde por cierto las mujeres solo estáis en el artículo dedicado al matrimonio, Hay que superar también la lógica individualista del derecho antidiscriminatorio, ¿no? Yo creo que esos instrumentos, aun debiendo existir, son tremendamente perversos porque sancionamos al culpable individualmente considerado, pero no cuestionamos las estructuras que generan que haya, por ejemplo, personas que cometan un delito de odio o de discriminación contra una persona homosexual, ¿no? Hay que, por lo tanto, también ir más allá de las políticas meramente asimilacionistas. Eso en el ámbito de los derechos de las mujeres pasa con mucha frecuencia, ¿no? No se os reconoce vuestra equivalencia como sujeto, sino que se os reconoce como sujeta siempre que actuéis como los sujetos varones para, por ejemplo, acceder a posiciones de poder. Hay que tener en cuenta también la propia diversidad del colectivo, es decir, no es lo mismo, y lo apuntaba antes Beatriz, la situación de los hombres gay, que de las mujeres lesbianas, que de los transexuales, que de los de género fluido, que de los intersexuales. Hay que tener en cuenta los factores sociales y económicos, porque claro, aquí estamos lanzando un discurso sobre la fiesta del orgullo, que parece que todo el mundo gay tiene la capacidad de gastarse un fin de semana en un pedazo de hotel en Chueca o de vivir a tope el fin de semana en esta sociedad tan consumista donde todo lo traducimos en que mediante el dinero nuestros deseos se pueden convertir en derechos, ¿no? Entonces me parece que hay que tener en cuenta que no todas las personas homosexuales están en esas mismas condiciones. Y hay que tener en cuenta, por supuesto, eso que desde el feminismo jurídico se ha llamado la discriminación interseccional, ¿no? Algo que afecta muy especialmente a las mujeres lesbianas porque en ellas interseccionan, se entrecruzan diferentes factores que hacen que su situación de vulnerabilidad sea mucho mayor que la de los hombres que por razón de su orientación sexual están discriminados. Y por supuesto hace falta cambiar la cultura, el pensamiento, la educación. Necesitamos educación para una ciudadanía donde se reconozcan la diversidad, las diferencias y por supuesto la igualdad de género. Y en este caso resulta que estamos dando pasos para atrás. En nuestro país estamos reconociendo incluso la educación diferenciada por razón de sexo, estamos eliminando la educación para la ciudadanía de los colegios y no estamos abriendo ningún espacio para que nuestros chicos y chicas más jóvenes sean educados en un sentido de la afectividad y de la sexualidad absolutamente desde la reciprocidad y desde el reconocimiento del otro, ¿no? Y como creo que hace falta una revolución del pensamiento, de las mentes, ¿no? Creo que ninguna revolución política triunfa si no hay previamente una revolución de las mentes. Termino con la recomendación de un libro y termino con la recomendación de una novela. Ahora que llega el verano y que todo el mundo va a empezar las vacaciones o próximamente va a estar de vacaciones, pues la revolución, pues voy a lanzar un libro que de entrada no os puede parecer nada revolucionario, pero que como a mí me ha tocado emocionalmente tanto, pues lo recomiendo especialmente, ¿no? Es ese libro que tenéis ahí y es la biografía novelada de Elena Fortún. Elena Fortún, algunos la recordaréis como la autora de los libros de Celia, ¿no? Esa heroína que, bueno, siguieron muchísimas generaciones de chicos y de chicas, especialmente en nuestro país. Bueno, pues Elena Fortún fue una mujer que tuvo que luchar contra un modelo, primero, que la metía dentro de las jaulas del patriarcado, y no solamente del patriarcado, sino también de lo que algunos denominan heteropatriarcado. Es decir, ella es una mujer lesbiana que difícilmente pudo vivir con absoluta libertad, pues eso que antes llamabais el derecho a existir, y que escribe una novela donde ella crea un personaje que se llama María Luisa, pero donde realmente lo que está contando es su propia vida. Esa novela se ha editado en nuestro país hace apenas unos meses, una edición preciosa de la editorial Renacimiento,
Y me quedo con unas palabras finales de Elena Fortún, ¿no? Que son las que tenéis ahí en esa diapositiva. Yo no quiero ser madre de familia, no me quiero casar, ni estudiar piano, ni coser, ni hacer cuentas. Solo quiero leer todos los libros que hay en el mundo. Y fijaros lo que dice en un momento casi final del libro. Siento crecer algo que siempre he llevado en el corazón y en el cerebro, como un hijo, y que esta vez no se puede morir. Pues no dejemos que se muera en ninguna Elena Fortún, ni de España ni del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Octavio. Hay un capítulo en tu libro que habla de la desobediencia cultural, que me parece que nos pone en evidencia todos estos deberes que nos has puesto, que nos has abrumado. Ahora vamos a trabajar la dimensión de la empresa. ¿Por qué? Porque nos parecía que en el Club Financiero y con empresas y valientes como por ejemplo Karina, que patrocina un acto de estos, o Jorge Tomé, que está saliendo por la puerta porque se tiene que marchar, pero que es verdad que quiere estar en todos estos actos apoyando, porque cuando hablamos de la sociedad civil se moviliza, pero no podemos olvidar que las personas, que en las empresas tenemos capacidad de influencia, o los directivos, o cualquiera de nosotros, siempre que tengamos un ámbito donde actuar y lo hacemos, eso hay que reconocerlo. Y entonces sé que en el núcleo de la empresa hay mucho que hacer. Y quiero que Marta Fernández, nuestra tercera ponente a la que vamos a presentar, nos ponga en evidencia si es bueno, si es enriquecedor y si es necesario que una empresa trabaje la diversidad. Marta Fernández es licenciada, es doble licenciada en Derecho y Económicas y Empresas y un máster en MBA en el Instituto de Empresa. Ella empezó su carrera trabajando en una consultoría, estuvo más de 10 años y en un momento dado da un giro a su vida y decide hacerse empresaria. Monta la primera empresa, monta Les Working, que es la primera red de mujeres lesbianas del país. Sale en el mundo como de las mujeres más influyentes hoy en todos estos temas de LGTB. Marta es un ponente, ha estado, bueno, si escucháis sus ponencias donde estuvo en TEDx en Valladolid, o sea, es una maravilla escucharte, Marta, y sobre todo que es una lesbiana que ella se reconoce que está haciendo mucho trabajo en activo y que, bueno, que yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharte, porque tiene una red en más de 20 países con más de... ¿cuántas mujeres? Más de 1000 mujeres. Yo creo que merece la pena escucharte y que nos des tu visión empresarial. Gracias, Marta. Buenas tardes a todos y a todas. A todas, yo creo, primero porque sois mayoría, también por el lado derecho, que veo muchas caras. Muchísimas gracias al Club Financiero Génova, a Marta, muchas gracias a María Luisa por invitarme. Es un placer estar aquí. Decía Beatriz Jimeno antes que es muy importante los colegios, la educación, ¿no? Y trasladar a los niños toda esta diversidad, algo que a lo mejor a nosotros, a ninguno de los que estamos en esta sala, no nos enseñaron, la riqueza de la afectividad, de la identidad, de la orientación. Pues bien, yo veo también muy importante contar estos mensajes en las empresas, porque al final las empresas no dejan de ser los colegios de los mayores. Entonces, cuando los niños llegan a casa porque les han explicado algo en el cole y si la familia no está sensibilizada con el tema, por un comentario de un padre o de una madre que no esté sensibilizada o sensibilizado, puede ser que ese niño se quede más con la idea de su casa que con la idea del colegio. Así que por eso creo que es muy importante que organizaciones como el Club Financiero Génova aborde esta cuestión, y creo que es el momento adecuado además para hacerlo, porque es precisamente ahora cuando en España se está abordando la diversidad LGBT dentro de las empresas. Yo traigo preparada aquí una hojita que lo que quiero es explicaros un poco de dónde venimos, ¿no? Y a dónde vamos en España, en el mundo de diversidad LGBT dentro de las corporaciones. Y tengo que empezar por un hecho que no es del mundo empresa, que es precisamente la aprobación del matrimonio igualitario en 2005. Eso, hasta que no se legalizó la situación en España, en el mundo corporativo esto no se tocaba, este tema de la diversidad sexual.
Pero esto dio un punto de arranque porque en 2007, estamos hablando de 10 años antes de lo que vivimos ahora, sucedió algo muy importante, que fue el Instituto de Empresa. Se crearon el Instituto de Empresa en la Escuela de Negocios, ahí estudié yo el MBA. Ahí se crearon en 2007 las IE Communities, que son unos grupos de alumnos y exalumnos del Instituto de Empresa por temáticas. Club Financiero, la IE Community de mujeres, la IE Community... Había de distintas clases. El caso es que en ese momento unos alumnos internacionales pidieron crear la IE Community LGBT y le quisieron llamar el IE Out. Pues bien, la persona que llevaba las IE Communities en ese momento dijo que le parecía bien que se creara esa IE Community e inmediatamente salió esa noticia, que no se ve nada porque está muy pequeñita, pero salió en prensa: el Instituto de Empresa sale del armario. ¿No? El miedo que toda organización creo que puede tener en el caso de dar un paso al frente y abordar la temática LGBT. Pues bien, esto sucedió en 2007, se creó mucha polémica, la Escuela de Negocios recibió cartas de alumnos ya inscritos diciendo que retiraban su matrícula porque no iban a estudiar en una escuela de maricones, perdón por decir esta expresión, pero digamos que fue un punto que puso a esta Escuela de Negocios en un momento de decir: ¿qué hago? ¿Apuesto por la diversidad LGBT o no? Y se creó a nivel directivo una serie de debates. Al final se apostó por apoyar la diversidad porque miraron a Harvard y miraron a otras escuelas de negocio de fuera y veían que allí ya llevaban años teniendo grupos de alumnos y exalumnos LGBT. Curiosamente, hoy día el Instituto de Empresa está posicionada, aparte de como una de las mejores escuelas de negocio del mundo, está posicionada como una de las escuelas que mejor trata los temas de diversidad. Es uno de sus lemas, la diversidad. Esto se crea en el Instituto de Empresa, por tanto generó, digamos, una serie de personas del ámbito empresa que se reunían en ese grupo, que hacían reuniones anuales. Y en 2011 sucede otro hito importante, que es Fitur LGBT. Se crea la sección gay dentro de la Feria de Turismo de España. Esto también es importante porque es otro momento en el que se avanza y ya se ve el colectivo LGBT desde un punto de vista también de negocio, como un nicho de mercado que tiene unas diferentes necesidades y por tanto se le puede hacer una oferta gay friendly o gay oriented, ¿no? Entonces se crea Fitur Gay, otro momento muy importante. Nos vamos a 2014 y ahí es cuando creamos Lesworking, que es la red profesional para mujeres lesbianas. Lesworking la creó en 2014 porque yo, cuando iba a este tipo de foros, lo que me encontraba era que el 90% eran hombres gays. Entonces yo lo que sentía una necesidad de buscar dónde están el resto de mujeres lesbianas del mundo corporativo. Entonces creo esta red y mi sorpresa fue que enseguida se fueron uniendo mujeres que son consultoras, que son abogadas, que son doctoras, que son directoras de cine. Tenemos muchos perfiles dentro de la red y el entrar en contacto con esas mujeres, la verdad es que es un gusto, porque te da una riqueza que quizás yo antes de la red no tenía, porque mi mundo pues venía de ser mis amigos de banca de inversión o de consultoría o de despachos de abogados. El poder acceder también a profesionales de otros sectores, digamos que también te da otras visiones de la realidad y del entorno laboral. A partir de aquí, en 2015, se crea Ready. Y quiero hablaros a todos de Ready, porque Ready es la red empresarial por la diversidad e inclusión LGBT. Esta red lo que tiene hoy en día es a unas 50 personas que son LGBT y no LGBT, aliados, que llamamos, es una nomenclatura. El concepto de aliado quiero explicarlo. La persona aliada en el mundo empresa es aquella persona que, no siendo del colectivo LGBT, nos apoya y nos ayuda a conseguir generar entornos de trabajo diversos e inclusivos. Entonces, en esta red lo que tenemos es presencia de muchos profesionales del ámbito empresarial, tanto LGBT como aliados, que se reúnen periódicamente para compartir mejores prácticas en diversidad LGBT. Veis que es muy reciente esto, porque es 2015. Pues bien, a partir de que se crea Ready, suceden dos cosas. Sucede que sale el informe a Equalis de mejores prácticas en diversidad LGBT
Y sale también un ranking, el ranking Emidis, el primer ranking que mide a las empresas que gestionan mejor la diversidad LGBT. Y esto es curioso, no sé si se ve porque la verdad es que es muy pequeñita la imagen, pero ahí os encontráis empresas como Telefónica, como SAP, como IBM, como Procter & Gamble. Son empresas que están dando pasos muy grandes en diversidad LGBT. Y si lo están dando ellas es porque realmente hay un business case detrás de la diversidad LGBT, aparte de un tema ético y de responsabilidad social corporativa. Por tanto, informe de buenas prácticas, que además se puede descargar de manera gratuita, acaba de salir una segunda edición. Os recomiendo a todos aquellos que queráis... ¿Cómo estamos en el automóvil? Pues en el automóvil creo que no tenemos a ninguna empresa. Me voy a tener que apuntar en la red. Yo os animo, aliada total. Os animo a todos los que queráis empezar a trabajar la diversidad LGBT a uniros a Ready, y tenemos además personas dentro del público que ya pertenecen a Ready, con lo cual creo que es un buen foro donde se comparten buenas prácticas y donde hay que estar si queréis dar pasos dentro de vuestras organizaciones con el tema de la diversidad LGBT. Tenemos ranking, tenemos informe de buenas prácticas y en 2017, yo creo que es porque ha sido el World Pride, ya nos hemos vuelto locos y aquí tenemos de todo. Se ha hecho un congreso, el primer congreso por la diversidad LGBTI en la empresa, que lo tuvimos el martes pasado, lo organizó Intrama, donde teníamos presencia pues, de alrededor de 30 empresas, todas en general multinacionales, algunas españolas, otras extranjeras, hablando de diversidad LGBT en España y con lo que habían hecho en estos últimos años y cómo habían ido avanzando en estos temas. Tenemos un estudio de mercado, precisamente de Nielsen, que tenemos aquí a personas de Nielsen, que se llama Consume con Orgullo, donde analizan las tendencias de los consumidores LGBT para identificar oportunidades de mercado para las empresas, para ver de qué manera tienen que vender los productos al colectivo y además diferenciando por cada letra, porque como decían antes, cada letra tenemos unas necesidades diferentes como consumidores. Tenemos la segunda edición del informe Equalis y también un informe de buenas prácticas en diversidad LGBTI de la Fundación Seres. Veis que ya lo que quiero transmitiros con esta hoja, es que las empresas, el mundo corporativo en España ya se está sensibilizando y está empezando a trabajar este tema, igual que en su día se ha trabajado la diversidad de género o la diversidad funcional, con la que ya estamos más acostumbrados aquí en España. En los países anglosajones sucede un poco al revés. Es curioso que en Estados Unidos, en Inglaterra, ya se lleva trabajando mucho tiempo la diversidad LGBT. Entonces, en España lo que estamos es trayendo muchas de esas ideas que ya se llevan implementando en Estados Unidos y abordarlas desde aquí, desde la cultura española. En 2014, precisamente cuando creé el Working, me invitaron a hablar en un TEDx en Valladolid, como comentaba Marta antes. En ese TEDx el título de la charla era «Si es un buen negocio para las empresas salir del armario». Pues bien, ese TEDx que hice de 15 minutos no pude poner ni un solo ejemplo español. Me tuve que traer todos los ejemplos de rankings, de informes de Estados Unidos, porque no había nada aquí. Y hoy la verdad es que estoy muy contenta de que 3 años después ya tengamos muchas empresas trabajando en este tema y, por ejemplo, una empresa como Vodafone teniendo su propia carroza dentro del orgullo, porque ya ha trabajado internamente la diversidad y ya puede salir con una carroza y expresarle al mundo que está preparado para recibir a sus clientes LGBT. No quiero decir con esto que cualquier empresa... Marta, ¿podemos salir con camiones nosotras? Podéis ir con lo que queráis. Camiones todavía no tengo, furgonetas. Claro. Claro que sí. El sector del automóvil yo creo que es uno de los que... Nosotros ya participo, yo ya participo un año en el tema del orgullo. ¿Aquí en Madrid? Sí, en la carroza. ¿Ah, sí? Pues el año que viene con Cineb participaremos, Cineb. Es que es la directora de marketing, ella es la que manda, la de Renault. Y nos presta un coche de esto y verás si nos van a ver. Pues sí, podéis ir y la verdad es maravillosa. El orgullo, sé que hay gente, a lo mejor hay opiniones encontradas, incluso dentro del propio colectivo, yo creo. Hay personas que lo defienden, otras que lo critican. Personalmente lo defiendo, aunque quizás no me sienta a lo mejor identificada con algunas de las personas que van dentro, pero creo que es muy importante respetar la diversidad en general.
y ya no porque seas femenina, masculina, lesbiana, heterosexual, cisexual, lo que sea. Al final es importante respetar la diversidad y bueno, pues que cada uno se exprese si es contento y feliz con lo que es, si vive de acuerdo a sus sentimientos. Creo que es algo muy, muy bonito. Entonces creo que el orgullo merece la pena apoyarlo. Así que esto para que veáis que es muy reciente todo el movimiento LGBT, pero aún más reciente el movimiento LGBT abordado desde el mundo corporativo. No tengo tiempo ahora para contaros en detalle todo lo que hay que hacer, porque además, como veis, hay informes muy densos y hay mucha información. Algo particular contigo, para tener conocimiento de los informes, para nosotros, las empresas, es muy importante que entremos y que tú nos presentes con detalle las cosas, pero haremos un desayuno de trabajo. Cuando queráis, María Luisa, ¿vale? Cuando queráis. Muchas gracias. Pero así, por dar unas pinceladas rápidas, internamente hay que trabajar con los recursos humanos, porque lo primero es que tu empresa, los empleados LGBT se sientan cómodos y capaces de compartir que son LGBT. Se presentó un informe esta semana diciendo que en España la mitad de los empleados gays, lesbianas, están dentro del armario en sus empresas. Y eso lo que hace es que pierdes un 20% de productividad con tus trabajadores que están dentro del armario, porque hay informes que demuestran que una persona LGBT, abiertamente LGBT en su trabajo, que puede compartirlo con sus compañeros, es hasta un 20% más productiva. Por tanto, hay que abordar esta dimensión internamente desde recursos humanos, y una vez que eso esté, pulido y esté ya trabajado, es cuando se puede dar el salto al marketing y la responsabilidad social corporativa y comunicarlo externamente. Y ahí es donde está el negocio. Voy a pasar rápidamente a la última porque sé que todo el mundo ya tendrá ganas de tomarse algo, y con esto cierro. Al final, el requisito imprescindible para que la organización trabaje los temas de diversidad LGBT es que la dirección general lo impulse y lo apoye, como casi todas las cosas importantes y de cambios culturales en las empresas. Sé que aquí hay muchos directivos de empresas. Os necesitamos que seáis nuestros aliados o nuestras aliadas. Y por último, los beneficios. Pues beneficios desde ganar productividad de trabajadores hasta tener equipos más creativos, hasta hacerlo mejor en bolsa. Todo eso está demostrado con estudios muchas veces de Estados Unidos, y que aquí ya se están empezando a hacer también, y a demostrar que a la empresa le conviene salir del armario. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. María Luisa ya te ha emplazado para un taller específico sobre este tema. Sí. Bueno, sí. Yo solamente, antes de pasarle... Que las empresas que no han salido del armario, y creo que hay muchas, que salgan por las razones que tú acabas de evocar. Las empresas que tienen mucho que hacer, pero las empresas las hacemos las personas, o sea que aquí también coger el testigo. Bueno, sencillamente, antes de pasar la palabra a María Luisa, gracias a los tres ponentes. Yo creo que nos habéis puesto sobre todo a pensar y a conocer que desde el conocimiento es desde donde se puede cambiar las cosas. Desde la ignorancia lo único que podemos hacer es meter la pata, con lo cual muchísimas gracias por esta oportunidad que nos habéis dado a los tres. Muchísimas gracias a todos vosotros, y le paso la palabra a María Luisa para que concluya el acto. No, lo va a concluir una persona que ha sido muy generosa, porque es Cédric Prieto, que es el cónsul general de Francia, que nos ha prestado el título, que somos la Madrid, la ciudad del amor, y eso tiene su contrapartida, y yo quiero que nuestro cónsul general de Francia concluya este acto. Tienes un micro aquí, y una pregunta simplemente que puedes abrir. París es la ciudad del amor, pero ¿será París también la ciudad de la diversidad como Madrid? ¿Qué es mejor? Bueno, María Luisa es una... ¿Está bien? ¿Me oye? ¿No? Apagarlo. ¿Te viene aquí? Ahora soltarlo. Pues ahora puedes hablar de pie. Bueno, muchas gracias María Luisa por tu pregunta y por la organización de este acto. Es una pregunta muy difícil que me está planteando realmente, y después de lo que oyeron al principio del acto sobre lo que dijo la alcalde de París. Alcaldesa de París.
discúlpame. Una andaluza, ¿eh? Una andaluza, sí. Le quiero decir que en París, por lo menos los parisinos, no tienen miedo de la diversidad, porque eligieron a un intendente homosexual durante muchos años, un muy buen intendente, Bertrand Delanoë, que es un trabajo de París, estupendo. Sí. Y ahora tenemos una alcaldesa de origen española, así que no tienes nada de miedo con la diversidad, por lo contrario. Y bueno, creo que hemos escuchado estupendas presentaciones de esos ponentes aquí hoy, que están unidos por una pasión por la diversidad, una pasión por una convicción muy fuerte que tienen dentro de su corazón. Se sintió mucho escuchándoles, y con valores que nosotros los franceses compartimos con ustedes. Valores que alcanzamos después de siglos de lucha, de revoluciones, la libertad, la igualdad, la fraternité, y al final pienso que el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, es por encima de todos esos valores, y que compartimos hoy con ustedes españoles. Creo que es un mensaje que tenemos que tener de este acto. Y bueno, creo que el ser humano se enriquece siempre de la diversidad, de la apertura al otro, de la diferencia, de su aceptación plena del vecino, que puede ser distinto de sí mismo. La palabra clave que usaron varios de ustedes es la educación, porque pienso que todo empieza por esto, por la educación de los niños, de las niñas, educación a la tolerancia. Disculpa por la palabra, pero pienso que tenía que decirlo. Educación a no tener complejos de lo que un niño o una niña es. Y educación a finalmente aceptar los demás. Yo creo que todo empieza por eso. Y bueno, no quiero robar más la palabra, pero solo quería decir que ustedes españoles hacen la diferencia entre ser y estar, lo que da mucho más lugar a la diversidad que el être francés, me parece. Así que podemos hacer otro evento sobre esta diferencia, que me parece clave también. Un desayuno que es más barato. Un desayuno, es más práctico. Más barato. Y a una palabra, ¿verdad? Y creo que cada uno debe tener el máximo orgullo por su ser, cualquier que sea. La diversidad es nuestro seguro de vida. Una sociedad bajo la tiranía de la uniformidad, del conformismo y del políticamente correcto. Una sociedad que reprime la diversidad no crece más y finalmente se muere. Por eso, cuando se habla de partes del mundo en que se reprime, se encarcela, a veces se mata simplemente por el simple hecho de querer, de amar, eso es moralmente totalmente absurdo, inadecuado, y creo que para luchar contra eso tenemos que, entre nosotros, armarnos y promover siempre, en cada momento de nuestra vida profesional, privada, en la educación con nuestros niños, este valor fundamental de la diversidad. Muchísimas gracias. Quería decir muchas más cosas hoy. No, ya está bien, ¿eh? Porque me impactó mucho. No puedo decir cosas más porque estoy sin voz después de escuchar tantas presentaciones con tanta cualidad. Y bueno, gracias María Luisa por la calidad de sus eventos. Siempre son excelentes con ponentes de Es que creo que tener siempre un país de referencia a veces es extraordinariamente enriquecedor, porque nos comparamos, sabemos lo que hacemos aquí bien y que podemos transportar o exportar, y viceversa. Yo sé que en el tema de la LGTB como en el tema de la diversidad, pues España está haciendo cosas muy interesantes, que Francia tiene que servirle de inspiración en materia de violencia de género, y el tener esos dos países es muy enriquecedor, pero más enriquecedor todavía es tener el apoyo que nosotros tenemos de la Embajada de Francia en España, el apoyo de nuestro cónsul general, de nuestro embajador y de Francia en general. Así que yo voy a terminar de manera patriotísima diciendo viva España y viva Francia.